Bendiciones a todos mis hermanos y mis hermanas, jóvenes, adolescentes, niños que están en casa. En esta ocasión vamos a dar oportunidad a que mi esposa comparta la palabra. Es decir, que prepare su corazón y oramos para que usted continúe cuidando su vida espiritual, orando y leyendo la Biblia. Prepárense, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles. El día de hoy me toca a mí compartirles el mensaje de la palabra de Dios y pues para mí es un honor y es un placer el poder estar con ustedes a través de este medio. Yo les envío un fuerte abrazo a sus hogares, a sus casas, ya les extrañamos. Esperemos que se sigan cuidando, que estén bien, que sigamos manteniendo las reglas que nos establecen las autoridades, pues para que no seamos víctimas de la pandemia que estamos viviendo. El mensaje de hoy yo le he titulado Esclavo no, hijo sí, y quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta de Gálatas, capítulo 4, el versículo 7. Gálatas 4, 7. Y dice así la palabra de Dios: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y yo les invito a que oremos. Señor, esta tarde estamos aquí en tu casa y estamos dispuestos a recibir tu palabra, a escuchar tu voz. En esta hora queremos poner nuestras vidas en tus manos y clamamos a ti porque tú envíes a tu Espíritu Santo para que nos revele tu palabra, para que hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas y que esta palabra pueda ser de bendición y de edificación para todos mis hermanos y para todas aquellas personas que hayan de escuchar y de recibir este mensaje. Señor, estamos aquí, tenemos el corazón dispuesto para lo que tú quieras hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, volviendo al versículo que acabamos de leer, dice este versículo: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos a Cristo, que todavía no lo conocíamos, nosotros veníamos de estar en esclavitud. Nosotros éramos esclavos de nuestros pecados, éramos esclavos de nuestra manera de vivir y éramos esclavos del diablo. Y la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, así que al que el Hijo lo libertare será verdaderamente libre. Y esa palabra se ha cumplido en nuestras vidas. El Señor nos ha hecho libres de esa esclavitud en la que nosotros estábamos. Por eso es que este versículo dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto es algo realmente poderoso. En la semana veía yo un video de una persona que estaba hablando de ciertas cosas que el enemigo quiere hacernos creer o que el enemigo quiere, como cristianos quiere sembrar en nosotros esas ideas o desarraigar de nosotros algunas verdades divinas que son muy importantes. Y entre las cosas que esta persona mencionaba, decía que el enemigo quiere quitarnos a nosotros el que nosotros aceptemos, creamos, sepamos que somos hijos de Dios. Eso es algo que el enemigo constantemente está trabajando para que a nosotros pues se nos olvide o nosotros lo creamos, a lo mejor sembrar en nosotros esa duda de que nosotros somos hijos de Dios. Y pues realmente si lo vemos, la condición de esclavo y la condición de hijo, pues no se comparan en nada. Y realmente es una verdad divina y es una verdad muy poderosa el que nosotros seamos
hijos de Dios y que ya no seamos esclavos. El significado de la palabra esclavo, yo lo buscaba y decía que es literal o figurado. O sea, puede ser tal cual, literal, o puede ser en sentido figurado, ser esclavos. Dice que puede ser involuntario o voluntario. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, pues estábamos sometidos a una esclavitud involuntaria. Pero ahora que ya el Señor nos ha hecho libres y nos ha libertado y nos ha dado la condición de hijos, si nosotros volvemos a estar en esa condición de esclavos, pues ya es una cuestión voluntaria, porque nosotros así lo queremos, ¿sí? Entonces puede ser una condición involuntaria o voluntaria. Y también dice que esclavo viene del verbo atar. Entonces esto significa que una persona que está en esclavitud está atada a una forma de vida, pues a lo mejor que no le es grata, algo que ella no quiere, ¿sí? Dice que es encadenar, ligar, prender y preso. Todo esto significa ser esclavo, estar encadenado, estar ligado, estar pues atada a alguna condición, estar preso, estar cautivo. Eso es el significado de la palabra esclavo. Y bueno, estamos conscientes de que Dios nos ha hecho libres y nos ha dado esa libertad, pero desgraciadamente pasa que pues muchas veces en nuestro diario vivir nos empezamos a lo mejor a relajar, empezamos a descuidar nuestra vida espiritual y empezamos nosotros mismos a volver a caer en esa condición de esclavitud. Y el Señor nos exhorta a través de su palabra, y vamos a verlo en la carta de Gálatas, capítulo 5, el versículo 1. El Señor nos exhorta a que no volvamos a sujetarnos a ese yugo de esclavitud. Y dice así, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, el Señor nos exhorta a través del apóstol Pablo que nosotros estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor es todo un caballero, es una persona muy respetuosa. Cuando llegamos a Él rompió esos grilletes, Él rompió las cadenas que nos ataban a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra vida de pecado, a nuestra vida de esclavitud. Pero pues el Señor no es un tirano que nos quiera tener esclavizados a nuestra vida nueva en Cristo. Él nos da la libertad, Él nos permite a nosotros, no nos esclaviza, Él nos tiene con libertad. De tal modo que hasta el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y quiere decir que no hay prohibiciones, ¿no? O sea, no hay una situación de que estemos en opresión, porque nunca la voluntad de Dios ha sido que nosotros seamos esclavos o que estemos oprimidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que nosotros somos los que a veces tomamos mal esa libertad espiritual que Dios nos ha dado y lo tomamos como causa de libertinaje. Y también el Señor nos exhorta que esa libertad no la tomemos como libertinaje, que nosotros debemos de conducirnos cada día en el temor a Dios, buscando hacer su voluntad y buscar agradarle a Él. Es más, el apóstol Pablo decía que pues muchas veces sucede que nosotros volvemos a atarnos a ese yugo de esclavitud, volvemos a esos pecados del pasado y el apóstol Pablo habla unas palabras muy fuertes y dice que el perro vuelve a su vómito.
O sea, cuando una persona ya está en Cristo, ya fue limpiado, ya fue lavado, ya está viviendo la nueva vida en Cristo Jesús, la persona vuelve a estar en esa esclavitud, pero porque ella misma se empieza a deslizar y empieza a retomar su vida pasada y vuelve a hacerse nuevamente esclavo del pecado y esclavo del diablo. Y entonces sucede lo que dice que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, el precio de nuestra libertad y del que nosotros hayamos sido hechos hijos de Dios fue un precio muy alto. Fue el precio que el Señor pagó. Dios el Padre, dando a su Hijo, lo más hermoso que tenía, su único Hijo, lo dio a que Él muriera y cargar en Él todos los pecados que tenían que haber sido cargados en nosotros y que nosotros teníamos que haber pagado por ellos. Todos nuestros pecados los cargó en nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuéramos libres de esa esclavitud. Entonces, el que nosotros ahora seamos hechos hijos de Dios ha sido un precio muy, muy, muy alto, y que nosotros debemos de valorar esa libertad y que debemos de valorar el que nosotros somos hijos de Dios. Ya no más esclavitud, ya no ser más esclavos del diablo. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, a los primeros libros, vamos a encontrar que nunca en el corazón de Dios estuvo el que sus hijos, el que su pueblo fuera esclavo. Y yo quiero que vayamos al libro de Levítico, capítulo 25, los versículos, le vamos a dar lectura a los versículos del 39 al 43. Levítico 25, del 39 al 43. Dice así la palabra de Dios, y es algo muy interesante, ¿sí? Y miren, son las indicaciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Y qué hermoso es ver el amor que Dios tiene para su pueblo. Y el amor que Dios nos tiene como sus hijos, que podemos verlo aquí desde los principios, que en su corazón no estaba el que nosotros fuéramos esclavos. Él aquí está hablándole al pueblo de Israel y le está diciendo que cuando una persona del pueblo de Dios cayere en una situación de pobreza y que fuera necesario que esa misma persona, porque en aquellos tiempos bíblicos se acostumbraba cuando una persona, podríamos decir que estaba arruinada, que ya no tenía forma de salir adelante, pues ella lo que hacía era que iba con alguien del mismo pueblo de Dios y le dice: sabes que pues no tengo forma de, a lo mejor, de sobrevivir, no tengo trabajo, me ha ido mal, sabes que yo me vendo a ti como esclavo, ¿sí? Y aquí el Señor está dando las indicaciones y le está diciendo que no se le hiciera a esa persona servir como esclavo, que a esa persona se le trataría pues como a un criado. Dice
Dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Cada 50 años se celebraba el jubileo y en el año del jubileo se perdonaban las deudas y las personas que se habían vendido, en ese caso el pueblo de Dios, como esclavos, tenían que salir libres. Entonces el Señor aquí está dando esas indicaciones. Hasta el año del jubileo esa persona estaría en esa casa como esclavo, pero no iba a ser tratado como esclavo, sino como un criado, como un extranjero. Y en el año del jubileo tendría que tener su libertad, tendría que salir y se le tendrían que devolver su casa, sus pertenencias, y él saldría con su familia, con sus hijos, para volver a sus posesiones, ¿sí? Y recuperar su libertad. Y aquí dice, en el versículo 42, Dios dice, ¿por qué? Dice, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Y esta palabra pues aplica también para nosotros, porque Egipto es un tipo del mundo y a nosotros el Señor nos rescató del mundo y el Señor no quiere que nosotros seamos vendidos como esclavos. Él no quiere que seamos esclavos, Él quiere que seamos sus hijos. Y dice el versículo 43, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Y vemos qué cuidado tan grande Dios tiene para con nosotros que somos sus hijos. Que Él deja indicaciones hasta del trato que nosotros debemos de recibir. Aún si estamos trabajando para alguien que conoce a Dios, el trato que esa persona nos debe de dar, ¿sí? Un trato de respeto, un trato de dignidad, que seamos tratados como sirvientes, como criados, pero no como esclavos, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces vemos desde los principios bíblicos que en el corazón de Dios no estaba la esclavitud, ni estaba el ser tratados como esclavos. Bueno, vamos a ver de qué éramos esclavos. En primer lugar, éramos esclavos del diablo. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Segunda de Timoteo 2, 26. Y dice así, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando nosotros todavía no éramos hechos hijos de Dios y no conocíamos al Señor, nosotros estábamos atados con el lazo del diablo. Estábamos cautivos a su voluntad. Vivíamos vidas de dolor, vivíamos vidas, pues a lo mejor hay quien haya estado esclavo de vicios, por un decir alcoholismo, drogadicción, esclavos, una esclavitud de a lo mejor vidas desordenadas, vidas de pecado. ¿Pero por qué? Porque éramos cautivos del diablo y vivíamos conforme a la voluntad de él. Y gloria a Dios que ya no somos esclavos, que ya somos hijos y que el Señor nos ha libertado de esa esclavitud del enemigo. Vamos a la carta de Colosenses, capítulo 1, el versículo 13. Colosenses 1, 13. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí nos está hablando que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, porque Satanás es el que rige las tinieblas.
y que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos ha trasladado a la luz. El Señor nos ha librado de esa potestad, de esa autoridad, de ese poder que el diablo tenía sobre nuestras vidas. Nosotros ya no le pertenecemos a Él porque hemos sido comprados por precio, pero no nos compró nada más para que fuéramos sus siervos o para que fuéramos esclavos del Señor. Nos compró para hacernos sus hijos. Su palabra dice que a todo el que en Él creyere le dio el poder, le dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Vamos a ver también que nosotros también fuimos rescatados del pecado y de la muerte. Y vamos a la carta de Romanos, capítulo 7. Lo vamos a leer los versículos 23 y 24. Romanos 7, 23 y 24. Y dice así la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces vemos que también éramos esclavos del pecado y de la muerte. Aquí los vemos juntos en este pasaje, ¿sí? Dice que hay una ley, decía el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, los miembros de su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Aquí nos está hablando esa cautividad a la ley del pecado. Dice que ese pecado, dice que está en mis miembros, en nuestro cuerpo. Nosotros somos esclavos de las concupiscencias, somos esclavos de los deseos de nuestra carne. Nuestra carne es inclinada al pecado, nuestra carne es inclinada a lo malo. A nuestra carne le atrae, le seduce el pecado, el adulterio, la fornicación, las hechicerías, el alcohol, todo aquello que se rebela contra la voluntad de Dios. Entonces es la ley del pecado. Pero dice la palabra de Dios que el pago del pecado es la muerte. Y vemos aquí en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque si nosotros nos volvemos a ser esclavos y caemos en todos esos pecados, pues como consecuencia va a venir la muerte. Siempre el pecado va de la mano con la muerte. Siempre que nosotros pequemos deliberadamente, va a venir la muerte. Y a lo mejor ustedes puedan decir, yo conozco gente que está perdida en sus pecados y ahí andan vivitos y coleando y no pasa nada. En apariencia no pasa nada, pero esas personas tienen una muerte espiritual, porque la muerte no significa aniquilación total, sino que es esa separación de Dios. Entonces vemos que también éramos esclavos del pecado y de la muerte. Y tenemos una tercera forma de esclavitud, que también nosotros fuimos rescatados de esa esclavitud, pero nosotros podemos volver a caer en esa esclavitud y el Señor no quiere que volvamos a hacernos esclavos, que no volvamos a estar en ese yugo de esclavitud. Y esa tercera manera de esclavitud es el ser esclavos de la maldad y de la amargura. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 23. Hechos 8, 23. Dice así: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Muchas veces pasa que nosotros estamos en la amargura, estamos en la maldad. A lo mejor fuimos víctimas de alguien que nos trató con maldad, que no nos trató bien.
Y eso ha hecho que nosotros nos llenemos de amargura. Y cuando una persona está llena de amargura, ya está cautiva, está en esa prisión. Aquí nos lo dice la palabra, en hiel de amargura y en prisión de maldad. O sea, esclavo, cautivo, preso, en esa amargura y en esa maldad. Y el Señor no quiere que nosotros seamos esclavos de ninguna manera. Si nosotros hemos sido víctimas, pues el Señor quiere que nosotros perdonemos, soltemos el perdón y que podamos ser restaurados. El Señor nos quiere libres, libres para amarlo a Él y libres para amar a nuestro prójimo. Porque estos son los dos principales mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, vemos que esa es otra forma de esclavitud. Pero veíamos en un principio que ya no somos esclavos, ahora somos hijos y somos herederos por medio de Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo es que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Yo les invito a que vayamos a la carta de Romanos, capítulo 8. Le vamos a dar lectura a los versículos del 12 al 16. Romanos 8, del 12 al 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, encontramos aquí, el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos deudores. Pero no deudores para la carne, para que sigamos viviendo conforme a la carne. Porque sabemos que el vivir conforme a la carne es algo que no es grato delante de Dios. No es algo que honre a Dios. Nuestras vidas, cuando nosotros vivimos conforme a la carne, nuestras vidas no honran a Dios. Y dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Era lo que yo les mencionaba cuando éramos esclavos del pecado y de la muerte. La paga del pecado es muerte. Y si nosotros vivimos conforme a la carne, eso lo que va a traer como consecuencia es la muerte. Por eso dice que moriréis, ¿sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, viene el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, nosotros tendremos vida. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros nos rendimos a Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en toda nuestra manera de vivir, aquí en la palabra de Dios nos lo dice, nosotros somos hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros ya no recibimos espíritu de esclavitud. Yo les decía, el Señor no quiere que seamos esclavos. Nunca en el corazón de Dios ha estado o ha sido que nosotros seamos esclavos.
En el corazón de Dios ha estado el que nosotros seamos sus hijos. Y su palabra nos dice que hemos recibido espíritu de adopción. ¿Qué significa esto? Que nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros nada más éramos su creación. Pero ¿qué pasa? Que Él nos adoptó y nos hizo sus hijos. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Y por ese espíritu de adopción, nosotros podemos decir Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito, papi, te amo. Que ahora Él es nuestro papi, así, con mucho amor, con mucho cariño, porque Dios nos amó primero a nosotros. Y algo bien interesante, y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A lo mejor alguien nos pregunte, ¿cómo puedo yo saber que soy hija de Dios? Tú vas a saber que eres hija de Dios porque el Espíritu Santo le va a dar ese testimonio a tu espíritu. Y tú vas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú vas a sentir esa seguridad, esa confianza, esa certeza de que tú eres hija de Dios. Porque el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que tú eres hija de Dios. Y vamos a ver para qué nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios porque Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 6, los versículos del 17 al 18. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18. Y miren lo que dice aquí. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el Señor nos está haciendo un llamado, que nosotros salgamos de en medio de donde está toda esa gente que no conoce a Dios. Que nosotros salgamos de esa forma de vida que antes vivíamos. Ese llamado nos lo hizo cuando nosotros lo conocimos a Él, pero este llamado se lo puede estar haciendo a usted que está viendo este mensaje, que quizás nunca ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy el Señor le hace ese llamado: sal de en medio de todos ellos, sal de ahí, apártate, dice el Señor. Y no toques lo inmundo, no toques lo sucio, no toques lo malo, no toques lo que te lleva al pecado. Si la televisión te lleva al pecado, pues no la toques. Si tú vas a ver tienes la tentación de ver a lo mejor pornografía, pues no la toques, no toques la inmundicia, no te contamines, no te ensucies. Porque de esta manera Dios dice: y yo te recibiré, y yo los recibiré, y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermosa promesa. El Señor nos promete que si nosotros salimos de en medio de todo eso que está sucio, de toda esa inmundicia, y nosotros nos apartamos para Él, y nosotros nos guardamos en santidad, porque lo que Él nos está pidiendo es que nos santifiquemos. La palabra santificar significa apartarse. Y Él nos está llamando a apartarnos, a no tocar lo sucio, a no tocar la inmundicia. Y Él dice que entonces Él nos va a recibir y va a ser para nosotros Padre, y nosotros vamos a ser hechos sus hijos y sus hijas. Qué hermosa promesa, que el mismo Señor Dios Todopoderoso nos llame personalmente a cada uno de nosotros y nos diga: ven, apártate de todo eso, yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero que tú seas mi hija.
Y esto es algo invaluable, esto es algo que no, con nada nosotros podríamos pagar el poder ser hechos hijos de Dios. Con nada nosotros podríamos pagar este privilegio de ser adoptados por Él. Entonces es algo que nosotros lo debemos de valorar, lo debemos de cuidar mucho, nuestra salvación. Yo les invito, vamos a la carta de Romanos, capítulo 6, el versículo 22. Romanos 6, 22. Y vamos a, permítanme tantito. Dice así la palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí el Señor nos está diciendo que ahora que nosotros fuimos libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del diablo. Nosotros fuimos libertados por Dios mismo nos libertó. Dice que ahora fuimos hechos siervos de Dios y Él espera un fruto en nuestras vidas. Dice que tenemos que tener por nuestro fruto la santificación. Y la santificación nos va a llevar como fin la vida eterna. Entonces esto es algo muy, muy importante. Si usted siembra un árbol frutal, vamos a suponer que usted siembra un árbol de mangos o de higos. ¿Qué espera usted recibir de ese árbol? Usted ahí lo está cuidando, lo riega, lo planta en su casa, le pone su abono, le pone sus fertilizantes, lo está cuidando. Si le sale una plaga, usted le echa químicos para que se le quite la plaga. ¿Qué está esperando usted de ese árbol frutal que usted sembró? Está esperando que le dé un fruto. Si es un mango, pues que le dé mangos. Si es una higuera, pues que le dé higos. Usted está esperando ese fruto. Pues así el Señor a nosotros ya nos hizo libres de que no fuéramos esclavos del pecado. Ya nos hizo sus hijos. Pero ahora Él está esperando un fruto en nuestras vidas. Él nos cuida, Él nos protege. Porque como hijos tenemos derechos. Y esto es algo muy importante. Y todos esos derechos que tenemos, Dios los cumple como nuestro Padre. Yo buscaba cuáles eran los derechos que los hijos tienen legalmente. Y miren, dice que los hijos tienen derecho al cuidado. Y eso significa que como padres debemos de velar por los hijos. Y Dios nos cuida a nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Hay un salmo que dice que no se dormirá ni se adormecerá aquel que vela sobre Israel, que vela sobre su pueblo, que vela sobre sus hijos. Él nos cuida, Él nos protege, porque Él es un Padre amoroso, responsable de sus, digamos, podríamos decir como padre, de sus obligaciones de padre que Él tiene, ¿sí? Para darnos esos derechos de hijos. Veía yo que los hijos tienen derechos a la visita, por un decir, cuando se habla de una pareja que está divorciada, que está separada, los hijos tienen derecho a que sus padres los visiten. Y esto nos habla de mantener una relación directa y regular, el padre tener esa relación directa y regular con su hijo. Y eso es algo que Dios tiene con nosotros. Si nosotros no estamos cerca de Dios, no es porque Él no quiera, porque Él está siempre ahí dispuesto. Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Y Él nunca nos va a cerrar la puerta, Él nunca nos va a decir, yo no estoy dispuesto para ti, no te puedo atender. Él siempre nos está esperando a que nosotros tengamos comunión con Él para que se pueda cumplir ese derecho que nosotros tenemos de tener una relación directa y regular con Él, que es nuestro Padre. También tenemos como los hijos tienen derecho a la crianza y a la educación, y que también sean cubiertos los gastos de crianza
y de educación. Y vemos que el Señor nos sustenta, vemos que el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos. Él nos ha provisto de un techo, Él nos provee de alimentos cada día, Él nos provee de lo que nosotros tenemos que vestir, Él nos provee para todas nuestras necesidades, porque Él es ese Padre cumplido, ese Padre responsable. También dice que los hijos tienen el derecho a educación. Él nos capacita para que nosotros les sirvamos. Él nos adiestra para que podamos nosotros ser buenos hijos de Él. Y los hijos también tienen derecho a heredar. Y la palabra de Dios dice que ahora ya somos hijos y también somos herederos. Herederos de todas sus promesas, herederos de todas sus bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios es sumamente responsable. Y veíamos en este versículo que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si Dios como nuestro Padre está cumpliendo con todas las responsabilidades de Padre, Él nos está dando todo a lo que nosotros tenemos derecho como hijos, Él merece que nosotros fructifiquemos para Él. Y el fruto que Él espera de nosotros es que nos santifiquemos, que nos apartemos de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu, de toda cosa sucia, de toda inmundicia, y que vivamos una vida ordenada para Él, una vida que lo honre a Él, que Él se sienta gozoso, se sienta hasta, podríamos decir, hasta orgulloso de decir, ay, mira, mi hijo es bien obediente, mi hija es bien dócil, es bien humilde, y mira cómo me obedece. Así como algún día el Señor se gozó por la vida de Job, y el enemigo iba y se presentaba delante de Dios, y Dios le decía, ¿no has visto a mi siervo Job? Míralo, no hay nadie como él. Ahí podemos ver que Dios estaba orgulloso de Job, porque era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así cada uno de nosotros debemos de honrar a Dios con nuestras vidas, hacerlo que como sus hijos, Él se sienta orgulloso de nosotros. Que Él diga, ay, mis hijos son bien obedientes, todo lo que ellos reciben en la palabra lo ponen por obra, no me avergüenzan, no hacen cosas incorrectas, no hacen cosas que no deben de hacer. Eso es santificarnos. Y si nosotros nos santificamos, tenemos como fin la vida eterna. Y bueno, vamos a ver, yo les decía que como hijos también somos herederos. Vamos a Romanos 8:17. Romanos 8, versículo 17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí nos dice que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí viene como una condición. ¿Cuál es la condición? Dice que debemos de padecer juntamente con el Señor Jesucristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué se dice que padezcamos? Pues porque el que nosotros no vivamos como con toda la corriente del mundo, como la gente vive, eso va a traer a nuestras vidas persecución, eso va a traer a nuestras vidas el que nosotros suframos, como dice, ¿no? Ahora esa palabra que usan mucho en las escuelas, ¿no? Que los niños sufren bullying. Cuando nosotros no vivimos como vive toda la demás gente, nos hace que seamos víctimas, pues a lo mejor de acoso, seamos víctimas de burlas, sea una especie de aflicción. Pero esto es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros por amor a Él renunciemos a lo que todo el mundo nos ofrece y que nosotros vivamos la vida en Cristo Jesús.
Y realmente no es tanto que padezcamos mucho, sino que vivamos para Él, que nosotros le honremos a Él. Es un gozo ser sus hijos, es un gozo y una bendición el que nosotros conozcamos esta forma de vida, porque esto nos ahorra mucho sufrimiento, nos ahorra muchos problemas, muchas situaciones que si nosotros seguimos viviendo en el mundo y como ahora sí que como nosotros pudiéramos vivir, pues lo único que trae es puro sufrimiento, pura aflicción. Vamos a ver una última cita, Apocalipsis 21:7. Y esta es una promesa que Dios nos da como hijos suyos. Apocalipsis 21:7. Y dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y qué hermosa promesa. Pero el Señor quiere que venzamos en libertad, que no nos hagamos más esclavos del pecado, que no volvamos a ese yugo de esclavitud, que no volvamos a nuestra vida pasada, que todas aquellas cosas a las que ya renunciamos, nosotros nos mantengamos vencedores y no caigamos en cometer esos pecados del pasado. Y dice que al que venciere heredará todas las cosas, todas las bendiciones de Dios. Dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y qué grande promesa, qué grande bendición. Que Dios el Padre sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos. Y yo quiero en estos momentos, vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, yo quiero dirigirme a usted o a ti que estás viendo este video, que a lo mejor tú nunca has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que a lo mejor tú en estos momentos estás viviendo una vida de esclavitud, que a lo mejor eres esclavo pues de la fornicación, que a lo mejor eres esclavo de vicios, que a lo mejor eres esclavo de tu mal carácter, que a lo mejor eres esclavo de tu forma de ser que ni a ti te gusta, que tú eres esclavo del diablo. El Señor el día de hoy ya no quiere que seas esclavo. El Señor te quiere hacer libre y quiere que tú tengas ese encuentro personal con Él. Yo quiero invitarte en esta hora, que tú que estás en tu casa y que estás mirando este video, el Señor te ama. El Señor tiene su mirada puesta en ti. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que el día de hoy tú pases de ser hijo del diablo, pases a ser hecho hijo de Dios y que tengas un encuentro personal con Él. Y yo te invito en esta hora a que tú te pongas a cuentas con Dios, que tú le pidas perdón por todos tus pecados y que lo invites a venir a tu vida. Yo te voy a guiar en esta hora en una oración. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que repitas conmigo estas palabras, porque el Señor quiere el día de hoy que ya no seas hecho un esclavo, sino que seas hecho su hijo. Y yo te invito, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor, en esta hora yo me acerco a ti, te doy gracias porque tú estás enviando este mensaje a mi vida. Yo quiero ponerme a cuentas contigo. Yo reconozco el día de hoy todos mis pecados, todas esas cosas con las que yo te he agraviado, y te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí, que me hagas libre, que el día de hoy tú rompas todas estas ataduras que me atan a esta forma de vida que no me es grata. Que envíes a tu Hijo Jesucristo a mi vida, que me dé la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, te doy gracias por haber entregado tu vida hasta la muerte en esa cruz y te invito a venir a mi corazón. Sé mi Señor, sé tú quien gobierne mi vida, sé mi Salvador personal. Te invito a mi corazón. En tu mismo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y déjame decirte que el día de hoy tú has sido hecho hijo de Dios.
Y bueno, ahora quiero dirigirme a ti, que tú ya eres hijo de Dios, que a lo mejor has vuelto a estar en esa esclavitud. A lo mejor has estado volviendo a tu vida pasada, a lo mejor te has descuidado, y yo quiero orar por ti el día de hoy. Y quiero pedirle a Dios que te ayude para que tú puedas reconocer esas cosas en las que tú le has fallado a Dios y que tú puedas volver a la casa del Padre. Señor, en esta hora nos acercamos a ti y, Señor, te queremos pedir perdón por los descuidos que hemos tenido, porque muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y poco a poco nos volvemos a sujetar a ese yugo de esclavitud. Señor, en el nombre de Jesucristo oramos a ti, que tú nos perdones y que tú nos sostengas, que tú nos levantes. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias porque ya no somos esclavos, porque tú nos has dado libertad. Señor, permite que nosotros podamos permanecer en ti y perseverar en ti todos los días de nuestra vida, y que nosotros podamos vencer toda tentación, que no volvamos a caer nunca más en ninguna esclavitud. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.